una de las celebridades más famosas del mundo, el artista con el álbum más vendido de la historia, el difunto rey del pop, Freddie Mercury. Bueno, no, pero con el bigote sí que tiene un aire. Bueno, pero ¿qué tiene que ver Michael Jackson con los testigos de Jehová? ¿Y por qué tiene bigote? Muy sencillo, porque Michael Jackson era un miembro de esta controvertida organización religiosa. Su madre, Catherine Jackson, era una devota de los testigos de Jehová y quiso que sus 9 hijos, incluidos a Michael, fueran criados con su misma fe. Por otro lado, su padre no era testigo y no quería meterse en el tema, vaya. Pero eso sí, no le costaba nada sacar el cinturón cuando sus hijos no cantaban bien. O sea que Michael y sus hermanos, después de los largos ensayos y actuaciones como los Jackson 5, se iban de casa en casa a predicar la palabra de Jehová. ¡Madre mía! Obviamente, con el tiempo se volvió cada vez más reconocido Michael, sobre todo cuando empezó su carrera como solista. Y lo de ir de puerta en puerta predicando a Jehová ya no era tan fácil, porque le podrían reconocer, y así fácilmente causar un terremoto mediático. Porque no sé tú, pero imagínate que Taylor Swift aparece en la puerta de tu casa para convencerte de ser testigo de Jehová. Madre mía, qué random. Pues lo mismo pasa con el rey del pop. Así que para compaginar la fama y su fe, trazó un plan infalible para que no lo reconocieran. ¿Disfrazarse? Sí, no tiene más. Se ponía disfraces, gafas de sol, sombreros, pelucas o incluso bigotes. Creo que ya entendéis la miniatura del vídeo. Aún así, con los años, conforme su fama aumentaba, fue alejándose poco a poco de los testigos de Jehová. Hasta que en 1982 hubo un punto de inflexión en la vida de Michael. Con el estreno de su álbum Thriller, que lo catapultó a ser mundialmente famoso, al ser literal el álbum más vendido de la historia hasta la actualidad. Y obvio, esto cambió radicalmente la vida de Michael. Pero como el videoclip tenía temática de ultratumba, con zombies y todo, no gustó nada a los testigos de Jehová y sus líderes, creando así una polémica que te cagas de si deberían de tirarlo o no de los testigos. Y todo eso a pesar de que al inicio del vídeo, de Thriller, del videoclip, hay un disclaimer de Michael Jackson diciendo básicamente que sus creencias personales no tienen nada que ver con lo mostrado en el vídeo. Bueno, pero al final no le echaron y continuó siendo testigo de Jehová, solo que cada vez se implicaba menos y menos, hasta que llegó el año 1987, el cual fue el año decisivo en el que con la salida de su también exitoso álbum Bad, nunca mejor dicho, decidió dejar los testigos de Jehová para siempre y llevar toda una vida sin las reglas religiosas que le imponían desde que era muy pequeño. Y es que Michael Jackson y sus hermanos no son los únicos famosos que han pertenecido o siguen perteneciendo a esta organización religiosa. También pertenecía el extravagante cantante Prince, las reconocidas hermanas tenistas Venus y Serena Williams, la actriz Michelle Rodríguez de la saga Fast and Furious e incluso la difunta cantante de Tex-Mex Selena Quintanilla. Y es que no son pocas las personas que pertenecen a los testigos de Jehová. Actualmente hay alrededor de 8,7 millones de miembros repartidos por todo el mundo, lo cual es una cifra comparable con la suma de los habitantes de Costa Rica y Uruguay. Poca broma. Y cada año son más. Pero ¿qué hay detrás de esta gente tan políticamente correcta que vemos en la calle con sus expositorios o que te llaman a la puerta hablando sobre un tal Jehová? Bueno, por eso os traigo los 5 oscuros secretos de los testigos de Jehová. 1. La verdad. De bien pequeño a Michael Jackson y a todos los niños y niñas nacidos dentro de la organización les han contado la siguiente historia. El mundo no está regido por Dios o Jehová, su supuesto nombre verdadero, sino que está controlado por el diablo. Y todo lo que hay allá afuera es malo y peligroso. Pero nosotros somos el pueblo escogido por Dios, que ha interpretado correctamente las escrituras de la Biblia y que podrá salvarse de este infierno en el mundo. Porque en unos años Dios traerá un Armagedón que desatará el apocalipsis y el fin del mundo como lo conocemos, acabando con la vida de todas las personas del mundo guiadas por Satanás. Pero nosotros, los testigos de Jehová, al ser el pueblo escogido por Dios, nos salvará y nos llevará al paraíso, donde viviremos en paz y para siempre, sin nunca morir. Y claro, sabiendo la verdad, de pequeño piensas que para poder llegar a ese ansiado paraíso tienes que portarte bien y seguir perteneciendo a los testigos de Jehová hasta el fin del mundo, literalmente. Que supuestamente no queda mucho para que ocurra. Y qué pena dan los mundanos, el resto de personas del mundo, que no saben lo que se viene y que están guiados por el anticristo. Hay que contarles la verdad del mundo, para que puedan salvarse también uniéndose a nuestro pueblo, elegido por Dios.
Así que sabiendo la narrativa que les cuentan los testigos sobre la razón de su existencia, da a pensar que la gran mayoría de testigos de a pie no son malas personas que buscan aprovecharse de ti. Genuinamente son personas que quieren salvarte de la influencia de Satanás y el apocalipsis. Muy buenas personas, la verdad. Aunque sus líderes supremos, llamados el cuerpo gobernante, ya no lo tengo tan claro. Su sede está en Nueva York, Estados Unidos, y son 9 hombres mayores que dirigen la organización. Son como el equivalente al Papa para los católicos. Desde la creación de los Testigos de Jehová con Charles Taze Russell a finales del siglo XIX hasta la actualidad con el cuerpo gobernante, los líderes de esta organización se han comunicado principalmente con sus fieles a través de las revistas Atalaya o The Watchtower, donde comunican los mandamientos y temas a tratar en las congregaciones. Y es que estos 9 señores dicen tener el exclusivo acceso de poder comunicarse con Dios, interpretar la Biblia según su palabra, y que por ello sus decisiones no son cuestionables, porque tienen acceso al saber de la verdad de Dios. Y nunca se equivocan. Bueno, quitando que predijeron en muchas ocasiones el fin del mundo y nunca han acertado. No sé tú, pero o están mintiendo o Dios los trolea que te cagas. Pero, ¿por qué los testigos les creen? Pues o porque han nacido dentro de los testigos de Jehová y sus padres y su entorno les ha comido la cabeza que te cagas desde pequeños. O porque las dificultades de la vida les han llevado a una vulnerabilidad en sus creencias y ven la narrativa de los testigos de Jehová como la esperanza. Y es que imagínate que eres una persona que la vida no la ha tratado nada bien, que no tiene ni amigos ni familia, o los tiene pero se lleva muy mal con ellos, o incluso tiene traumas. Pues seguramente en un momento de vulnerabilidad te llaman a tu casa un testigo de Jehová que es súper amable y bien vestido, que te habla de la supuesta verdad razón de todo lo malo que te pasa, y te habla de que existe un paraíso, que se podrá ir después del apocalipsis, que se supone que llega prontito, y que solamente para ir tienes que unirte al grupo. Un grupito que encima te acoge y te ayuda y se preocupa por ti. Y por no tener algo mejor, decides meterte a ver qué tal. Pero una vez que estás dentro, te das cuenta de que es fácil entrar, pero no salir. 2. El adoctrinamiento. Desde un inicio de ser testigo de Jehová, te dicen que esto es optativo y que no estás obligado a estar aquí, que te puedes ir cuando te dé la gana. Pero si te quedas, tendrás un grupo que te apoya y te cuida, que son bondadosos y buenas personas, que se preocupan por ti y tus problemas y te ayudan en todo. Haciendo que poco a poco, con el tiempo, estas personas pasen de ser desconocidos, a compañeros, a amistades e incluso familia. Un grupo que nos une a todos la divina misión de salvar a la humanidad con la verdad del pueblo elegido por Dios. ¡Qué bonito suena! Pero para pertenecer al grupo no es solo entrar y ya. Requiere añadir a tu vida unos 4 ligerísimos cambios en tu rutina diaria. 1. Todos los días sin falta tienes que leer la Biblia a través del librito examinando las escrituras diariamente. Y así poder retener los mandamientos de Dios con la interpretación de los testigos de Jehová. Vamos, deberes para casa de adoctrinamiento. 2 veces a la semana tienes que ir a las reuniones del Salón del Reino, o de la iglesia o de la sala de conferencias de la congregación. Allí vas a estar escuchando al anciano, que es el equivalente al cura, que nos va a contar cómo Jehová quiere que pensemos y actuemos, pero con el añadido de que es participativo. O sea que examen, tienes que preparar tu discurso o lección sobre las escrituras que has estado leyendo diariamente, o incluso otro tipo de ejercicios como la predicación. Así el adoctrinamiento se te queda mucho más. 3. Si ya tienes ocupadas al menos 2 tardes con las reuniones, además de los deberes que tienes con la Biblia, ahora tienes que cumplir al menos 10 horas a la semana de predicación, que consiste en difundir la palabra de Jehová junto con tus compañeros, tanto yendo de puerta en puerta, como quedándote en un expositorio, y así aprender a convencer al resto de personas para que se unan a nuestra y ya de paso a ti mismo. Apunte importante, esto lo hacen todos los testigos a partir de los 9 años aproximadamente. ¿Trabajo infantil oculto? 4. El resto del día, tú no te preocupes, tú trabaja o estudia lo que tengas que hacer con normalidad junto con el resto de personas. Pero recuerda que son mundanos, guiados por el diablo y te pueden conducir por el camino del mal. Así que mejor evita relacionarte con ellos a ser posible.
Y bueno, si no haces o flaqueas en alguna de estas cuestiones, no te preocupes, tendrás la visita de pastoreo, se llama así literalmente, donde unos ancianos te visitarán a casa para tenerte controlado y que no te salgas del camino de nuestro Señor Jehová. 3. Las restricciones. Bueno, mucha implicación conlleva estar dentro de la organización. Aunque fíjate, eso mismo hace que me acerque más al resto de testigos y cree con ellos aún más vínculos, ya que me ocupan casi todo el tiempo que no estoy trabajando o estudiando. Y es que cada vez tengo menos tiempo para pasarlo con mundanos. Bueno, casi mejor, porque aunque me dan un poquito de lástima, están influenciados por Satanás y pueden arrastrarme por su camino de mundano y acabar cometiendo un pecado y que me expulsen de los testigos. No me gustaría para nada perder a toda esta gente tan buena que he conocido, que ya son parte de mis amigos y mi familia, y morir en el apocalipsis. En los testigos de Jehová se consideran pecados graves, merecedores de expulsión, los siguientes: tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, realizar prácticas esotéricas y espiritismo, criticar o cuestionar las decisiones de los líderes y testigos superiores, tener relaciones sentimentales o sexuales no heterosexuales, practicar artes marciales o boxeo o cualquier cosa violenta, realizar transfusiones de sangre o donarla, tener relaciones sentimentales sin autorización familiar, abortar, consumir pornografía, escuchar o bailar reggaetón, votar, unirse al servicio militar. La universidad no está prohibida, pero está muy mal visto que vayas, porque no vaya a ser que abras la mente y te des cuenta de tu adoctrinamiento. Realizar cualquier actividad política, celebrar la Navidad, Halloween, Pascua, Semana Santa, Día de Muertos, cumpleaños, Año Nuevo, San Valentín, carnavales, el Día de la Madre y el Padre. ¿What? Y es que la única fiesta que celebran es la conmemoración de la muerte de Cristo, que se hace el 14 de Nisan del calendario hebreo. ¿Por qué? Ni idea, lo buscáis. Tampoco pueden fumar, vapear, drogas, alcohol. Sí, alcohol sí que pueden, pero no emborracharse, juegos de azar, casinos, comer chorizo y morcilla, porque tiene sangre, lotería, Dragon Ball y la mayoría de animes, no ir vestido como la Biblia manda, y tener relación con un ex testigo de Jehová, entre muchas otras cosas, porque no voy a poner todas, ya he puesto muchas. Y esta última es importante porque el castigo de la expulsión de los testigos de Jehová va más allá de tirarte de la organización. También implica que todos los testigos no te vuelvan a dirigir la palabra en la vida y que nunca vuelvas a hablar con ellos. Y si eres un menor expulsado y tus padres son testigos, no pueden hablar contigo más allá de lo mínimo indispensable. Y si no eres menor, te vas a la calle. 4. El castigo. Y claro, si te expulsan o decides irte, todas esas personas que veías casi todos los días, que con el tiempo se han convertido en amistades o incluso familia, te dejan de hablar de golpe como si no existieras, lo que te deja con un aislamiento y soledad terrible, porque solo tenías la gente de los testigos, ya que no te estabas juntando con mundanos. Y de la nada te quedas sin vida social y con una depresión que te cagas. Y si realmente te has tragado toda la verdad que te contaron, estás cagado porque vas a morir en el apocalipsis y no te vas a salvar porque ya no vas a ir al paraíso y ya no vas a ser inmortal. Y claro, como seguramente te arrepientas, para que te readmitan tienes que ir a las reuniones en silencio, sin hablar con nadie, por meses o incluso años, hasta que un día te dicen, venga va, vuelve otra vez. Pero vaya tortura. Con todo el vacío emocional y tortura que conlleva todo esto, los ex testigos lo pasan tan mal psicológicamente que hasta algunos acaban planteándose el o lo acaban cometiendo. 5. La oveja perfecta. Pongámonos en situación. Si fueras un pastor de ovejas, ¿qué clase de ovejas te gustaría llevar más? A. Las que no te hacen caso. B. Las que son agresivas. C. Las buenas y obedientes. Pues obvio que las obedientes, porque quieres que tu trabajo se haga lo más sencillo y eficaz posible. Y es que las ovejas se guían mejor cuando son buenas y obedientes, no son agresivas o violentas, confían en el pastor para protegerlas de depredadores y peligros externos, se sienten seguras y pertenecientes al rebaño, cuando son disciplinadas rutinariamente para seguir el camino marcado por el pastor sin salirse del camino, no cuestionan ni se organizan para poner en duda las decisiones del pastor y saben que si se separan del rebaño están perdidas y solas al desconocer lo que hay fuera, ya que evitan al máximo explorarlo y siguen a su pastor obedientemente. Bueno, creo que ya es suficiente con las ovejas.
Espera, ¿no molaría un montón tener ovejas que, aparte de ser obedientes y todo lo anterior, pudieran ciertos días de la semana explorar otras granjas y establos para conseguir nuevas ovejas para tu rebaño y convertirlas también en igual de buenas y obedientes y disciplinadas para que vuelvan a volver a hacer el mismo proceso? ¡Buah! Se me ha ido la pinza. Disculpadme. Volviendo con los testigos de Jehová, su sistema vive exclusivamente del voluntariado gratuito de los miembros de la organización. Por si tienes dudas, los testigos dedicados a la congregación, que predican de casa en casa, no cobran nada, es más, gastan su dinero, y lo hacen principalmente con las donaciones a la congregación, que, aunque sea voluntario, la presión de grupo hace que acabes donando tú también, y además de la casi obligada suscripción a la revista de la Atalaya o Watchtower, entre otras cosas. Pero la realidad es que la élite de los testigos no solo vive de donaciones y vender revistas y panfletos. El verdadero negocio está en la construcción de nuevos salones del reino. Si un testigo de Jehová o varios o una congregación quiere expandirse, algo normal porque están buscando constantemente nuevos miembros, tienen que ahorrar dinero o endeudarse para comprar un terreno o edificio donde poder montar una nueva congregación con un nuevo salón del reino. Pues cuando ya lo tienen comprado el terreno o el inmueble, los líderes de la organización, para oficializar el nuevo salón del reino, ofrecen material de construcción y mobiliario a la congregación que lo está haciendo, pero sin antes obligarles a cambiar en la escritura el nombre del inmueble al de la organización, para luego cobrarles cuotas mensuales por usar el espacio que la misma congregación ha pagado y que encima los propios voluntarios o con el dinero de estos han tenido que construirlo. Y si en el futuro no hay suficientes testigos que paguen la cuota del salón del reino, se les expulsa y se les mueve a otro salón y venden ese inmueble para sacarse un beneficio. En resumen, los líderes supremos de Jehová se lucran de conseguir terrenos e inmuebles casi gratis, porque sus seguidores los han comprado y construido por su cuenta para luego regalárselos a los líderes y que encima luego les hacen pagar un alquiler o cuota por utilizarlo. Y si no va bien, les tiran y lo venden sin haber pagado casi nada desde un principio. Las ovejas hacen todo el trabajo sin ganar nada y el pastor se lleva todo solamente supervisando mientras se rasca el c***. 6. Lo oculto. Todo este sistema de obediencia sumisa a los líderes, extrema dedicación a la organización y aislamiento del resto de la población ha proporcionado el ambiente perfecto para la pederastia. Y es que los testigos de Jehová han tenido grandes escándalos de ocultación de casos de abuso sexual infantil a una escala descomunal. Por ejemplo, en 2015, una comisión gubernamental de Australia consiguió acceso a los registros de una sucursal de los Testigos de Jehová en el mismo país y descubrieron que habían 1006 denuncias de abuso sexual infantil entre 1950 y 2015 que no se comunicaron a las autoridades australianas. Y que esos mismos pederastas en la mayoría de las ocasiones no fueron ni expulsados de la organización, a pesar de los crímenes que habían cometido. Y es que por culpa de la regla de los 2 testigos, si un niño de la congregación denuncia al comité de ancianos que otro miembro ha abusado sexualmente de él y no hay testigos en el acto que lo declaren, el pederasta sale impune y no se le hace nada. Y estos abusos en los testigos no solo se limitan a Australia, están por todo el mundo. Que quede claro, en general los testigos no son para nada malas personas, son solo personas que les comieron la cabeza desde pequeñas o que lo han pasado fatal en la vida y han encontrado esperanza en los testigos. Y no tiene nada de malo. Lo que no veo justo es que los propios líderes de la organización busquen aprovecharse de ellos, lucrándose con su dinero, creándoles dependencias severas a su sistema y obligándoles a aislarse del resto del mundo, sin dejarles averiguar la verdad por ellos mismos. Y es que es mucho más fácil manejar el rebaño si las ovejas se asustan del exterior y te obedecen por miedo a lo desconocido. Como también es más fácil conseguir curarte de una gripe en España que en Afganistán, ya que tienen muchos más recursos sanitarios y mejor acceso a la salud. ¿Pero habrá más enfermos en Afganistán por tener menos hospitales? ¿O España, a pesar de tener buena sanidad, su población tiene peores hábitos saludables y por ello está más enferma? Pero entonces, ¿cuáles serían los países más enfermos del mundo? Bueno, si quieres saberlo, aquí tienes el vídeo. Me voy, que el diablo me ha pedido que vaya a reverme One Piece de nuevo. Adiós.